Y para hablar de esta situación estoy con la señora Lidia Rodríguez, jefe nacional de Unidad Niñez, Infancia y Adolescencia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Traigo el saludo cariñoso del defensor del pueblo, Rolando Villena Villegas. Hace unos días él hizo un informe en la condición en la que están los jóvenes adolescentes que están con detención en casos, por supuesto, de lo que haya ocurrido con estos muchachos. ¿Cuál es la condición que ellos tienen en este momento? La Defensoría del Pueblo ha hecho toda una verificación defensorial en 20 centros de detención preventiva para adolescentes en conflicto con la ley. Verídicamente, de acuerdo al Código Niño y Adolescente, se indica que las gobernaciones deben aperturar los centros y con programas de educación socioeducativa. Sin embargo, ¿Existen estos centros de rehabilitación? En la mayoría de los casos no. Tenemos Calauma en el Alto, que sí existe, el modelo también socioeducativo que se está llevando a cabo. Tenemos Santa Cruz, en Vicruz, y en Cochabamba el Centro Cometa. ¿En el eje central? En el eje central. ¿Y se están cumpliendo ahí los pasos de rehabilitación para estos jóvenes? Están en un proceso inicial. Normalmente en la mayoría de los casos no hay un equipo multidisciplinario que pueda atender por el número de internos. ¿Qué quiere decir un proceso inicial? Tenemos, por ejemplo, que dice la norma que debe haber programas de educación educativa. Sin embargo, estos programas todavía no se están llevando a cabo. Tenemos una población mayoritaria de 440 adolescentes en conflicto con la ley que están con detención preventiva. Casi el 60% se encuentran en esa situación y están más de 2 años en la mayoría de los casos. Y sin embargo, el código indica que debe hacerse desde el proceso inicial hasta la sentencia 8 meses. Es por eso que también hemos visto que respecto a la educación no continúan con el sistema regular de educación. Si esos pasos no se están cumpliendo en estos centros de rehabilitación, ¿qué están haciendo y en qué condiciones están los jóvenes? Están en condición como detenidos sin ningún tipo de procesos educativos. Tenemos, por ejemplo, en el centro de Cometa, hay un hacinamiento enorme, porque los adolescentes verídicamente no están haciendo ninguna actividad, no tiene el sistema regularizado, no tiene ningún programa de rehabilitación. Entonces, muchas de las veces, cuando son centros de detención sin ningún programa. Y de estos 480 jóvenes, ¿cuántos de ellos han sido detenidos por robos o por agresiones? ¿La mayoría? Tenemos, por ejemplo, en primer lugar está por robo, ¿no? En segundo lugar por delitos sexuales. Y tenemos en tercer lugar por atentar contra la vida e integridad física, y al final un 6% directamente por narcotráfico. Sin embargo, no hay esos procesos especializados para su rehabilitación y Entonces, reinserción. si ellos en el momento que tengan que salir de estos centros penitenciarios donde están rehabilitándose, como dice la palabra, ¿qué pasará? ¿Cómo saldrán ellos de ahí? En muchos casos hemos visto nosotros que hay una mezcla de población donde inclusive en La Paz hay los centros de acogida de detención preventiva mezclando con la población que ha entrado por la vulneración de sus derechos de abandono, maltrato, violencia sexual. Y estos adolescentes en conflicto con la ley están casi en los mismos recintos. ¿Qué quiere decir? Hay una mezcla de población. En Santa Cruz, por ejemplo, hay un 20% con sentencia, que son mayores de 17 años. Y hay adolescentes desde 13, 14, 15 años que han entrado por robo, y hay esa mezcla de población. ¿Qué provoca aquello? ¿Qué va a pasar con estos jóvenes? En la mayoría de los casos, si no se aplica lo que dice la norma de programas socioeducativos, posiblemente salgan con otro tipo de problemáticas, multiplicando la problemática que actualmente estamos viviendo. Entonces es bien importante que la norma que dice se vaya cumpliendo, que haya estos programas, que haya un trabajo interdisciplinario. Si no son rehabilitados, andan con muchos más problemas entonces. Es de deducir, ¿no? Es de deducir que saldrían con muchos más problemas y han ingresado por problemáticas tal vez que se pueden corregir en el proceso. Porque ¿qué dice la ley?
dice un enfoque restaurativo donde haya programas integrales donde puedan asumir su responsabilidad, puedan prepararse para luego ser integrados a su ¿De quién es la responsabilidad? De las gobernaciones, de la Unidad Técnica de Política Social, de las gobernaciones, también de los defensores públicos, que en la mayoría de los casos los adolescentes se quejan porque no conocen a los jueces, no conocen a sus defensores, y las defensorías municipales de niñas no hacen el seguimiento para que los procesos realmente, los plazos procesales se cumplan, y además los programas y proyectos vayan cada vez más rehabilitándolos para una reinserción Mientras, efectiva. para finalizar, el ministro de Gobierno ha dicho de que van a sacar normativas, inclusive ahora, para prevenir delitos en adolescentes, en jóvenes, y se ha criticado esto también por parte de la Defensoría del Pueblo. ¿Coincide usted con el defensor en este caso? Así es, porque la norma ya dice, desde 14 a 16 años, dice un sistema especializado de atención hacia los adolescentes para que haya una reinserción posterior, pero no se está aplicando. Y con bajar la edad de imputabilidad no se arregla el problema, más se multiplica y se empeora la situación de vulneración de derechos. Gracias por acompañarnos en esta entrevista a la señora Lidia Rodríguez. Gracias. Continuamos con más en la revista, imágenes y denuncias que llegan a nuestro sector de Yo Periodista.